Sean todos bienvenidos a las noticias. No olviden suscribirse a nuestro canal de forma gratuita para poder disfrutar de todo nuestro contenido. Representantes del Gobierno Nacional y de los movimientos indígenas llegaron a una de las dependencias de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para el primer encuentro en las mesas técnicas de diálogo. Aquí se trataron dos temas, los subsidios de los combustibles y las deudas a la banca privada y pública. Pero en este marco, los líderes indígenas rechazaron las declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lasso, que vinculan el financiamiento del paro nacional con el narcotráfico. Seguimos escuchando las descalificaciones del señor presidente de la República. Y esto realmente pone en riesgo lo que hemos empezado. No podemos aceptar que se nos siga acusando que han pagado $8 a cada manifestante y en este caso venidos recursos desde el narcotráfico. No podemos aceptar, señor ministro. Por lo tanto, hemos venido acá nuevamente ratificando que nuestra decisión de poder avanzar en la mesa de diálogo. Pero si es que se sigue insistiendo en las descalificaciones, en pretender imponer una verdad sobre lo que no existe, nosotros nos veremos obligados, en este caso, también a tomar una posesión. Nosotros queremos que el señor presidente a lo mejor rectifique, o sino que compruebe sus afirmaciones. Nosotros no somos narcotraficantes, no somos terroristas, somos solo agricultores, somos solo productores agropecuarios, somos gente que vive en el campo buscando sostener la alimentación del pueblo ecuatoriano. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien lidera el proceso de diálogo, respondió a los reclamos de los movimientos indígenas. Cada uno tiene su lectura de cómo se dieron los acontecimientos. Pero, si bien es cierto, hay razones para estar incómodos o enojados, también hay razones para estar entusiastas y optimistas. Este es un proceso que sigue siendo histórico. Supongo que habrá cuestiones en las cuales nos tocará debatir y sobre las cuales tendremos diferentes lecturas, pero estamos aquí, dando la cara, poniendo nuestro contingente, con altísimos funcionarios del gobierno dispuestos a abordar con seriedad las soluciones que el país necesita. Pero más allá de las diferencias de criterios y los cuestionamientos, a partir de este miércoles corren los 90 días de plazo para que, a través de las mesas de diálogo, se logren acuerdos sobre los pedidos de los movimientos indígenas y los sectores más empobrecidos del país. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana trabaja en la mediación. Esto es lo que debemos tener hoy. Debemos tener esta ilusión, esta esperanza y debemos asumir este caminar juntos sabiendo que la meta concreta es el bien del país. Es lo que buscamos todos. Las jornadas de diálogo se extenderán desde las 8 hasta las 17 horas. Cada mesa no podrá extenderse por más de 5 días. El padre Fernando Ponce, rector de la Universidad Católica, y Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, también participaron en el encuentro. Con el voto de 14 concejales, el municipio de Guayaquil aprobó este miércoles la ordenanza sustitutiva que cualifica el control de las motos que circulan en la ciudad. Una de las principales incorporaciones es que los motociclistas y sus acompañantes deberán portar cascos homologados certificados. Además, estos deberán contar con la identificación de la placa de la moto, según consta en el artículo 5. Esta ordenanza establece que la autoridad de tránsito podrá motivadamente y durante los horarios que estime indispensable controlar la libre circulación de las personas que se trasladan dentro del cantón, haciendo uso de la motocicleta, limitando su capacidad a una sola persona independientemente del lugar donde haya sido matriculada. Por el incumplimiento de este artículo, el propietario de la moto será sancionado con una multa del 10% del salario, es decir, $42.50 y con la retención de la moto por 3 días. Algo que no se había visto en 20 años hoy pone al mundo en ajustes. El dólar y el euro llegaron al mismo valor, lo cual marcó un símbolo 1 a 1 que supone un descenso de 15% de la divisa europea. Los factores son diversos y se señala como el principal y más fuerte los estragos de la guerra entre Rusia y Ucrania. También sabemos que Europa está enfrentando en este momento una inflación acelerada. Han hecho que hoy el último reporte del Banco Central Europeo habla de al menos 8,6% de inflación
Y finalmente, la política económica estadounidense ha subido las tasas de interés porque trata de controlar la inflación en Estados Unidos. Pero ¿cómo esto afecta a Ecuador? Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, explica que el país, al tener una economía dolarizada, se beneficiará de las importaciones, pero al mismo tiempo nuestras exportaciones se verán afectadas. Entonces, nuestras exportaciones se están encareciendo muy rápido por el tema cambiario, ¿no? Y estamos perdiendo lo que se denomina técnicamente, los economistas denominamos una pérdida de competitividad cambiaria. García, a su vez, advierte que estamos entrando a una fase recesiva a nivel mundial, por lo que la proyección apunta a que económicamente la situación se mantenga o se complique. Y de ahí que las acciones como país deben ser inmediatas. No es el mejor momento para todos exigir lo máximo, sino tenemos que trabajar en una línea en donde se abarate de alguna manera, reduciendo aranceles, reduciendo impuestos, a la traída de materias primas, a la traída de insumos y bienes de capital. A nivel mundial, la economía europea no es la única debilitada. El dólar también se muestra más fuerte frente al peso colombiano, el peso argentino y el peso chileno. La demanda de medicamentos e insumos médicos en hospitales y centros de salud ambulatorios es el problema de más urgente solución coyuntural. Así lo dijo el ministro de Salud, José Roales, quien fue recientemente posesionado tras la salida del cargo de Jimena Garzón en medio de una emergencia sanitaria en el sector de salud. Ha sido la adquisición de medicamentos. Desde el día jueves hemos acelerado todos esos procesos. Yo he convocado a los equipos de todas las coordinaciones zonales, ¿no? De las 9 coordinaciones zonales. Estos han hecho ya todas las fases previas y ahora el día viernes hemos ya iniciado y lanzado los compra de medicamentos por catálogo. El ministro hizo énfasis en trabajar en salud preventiva para reducir las desigualdades en comunidades con menor acceso a servicios. Es así como Ruales asegura que no solo se trabajará en encontrar una solución primordial al problema de escasez de medicinas a corto plazo, sino también en los recursos destinados a las casas de salud ubicadas en sectores rurales. Hay muchas comunidades que no reciben el mismo trato que a nivel de las ciudades, por ejemplo, a pesar que pueda ser deficitaria. Entonces vamos a empezar por un enfoque equitativo, un enfoque de reducir esas desigualdades del acceso a la salud de la gente, que no solamente es el acceso a los servicios de salud, sino también a los servicios básicos, a evitar los riesgos de enfermar y morir que tienen algunas comunidades. El abastecimiento del sector público era del 63% hasta junio. El gobierno informó que hasta ese mes había invertido $80 millones en fármacos. Por otro lado, con respecto a la situación epidemiológica del país y el estado del plan de vacunación contra la COVID-19, se ve un incremento del 10% en casos positivos a nivel nacional. La enfermedad ha aumentado principalmente en las provincias de Pichincha, Cañar, Azuay y Loja en la sierra, mientras que en la costa, en Guayas y Manabí. Ante estos aumentos considerados normales dentro del comportamiento del virus, el Ministerio de Salud Pública recomienda completar el esquema de vacunación para mayor protección y mantener las medidas básicas de bioseguridad. Como parte del plan de reactivación económica denominado ABC, el Ministerio de Economía y Finanzas hizo un primer pago de $14.5 millones a los gobiernos locales. Se ha establecido un cronograma de desembolsos mensuales previstos hasta julio del 2023. Es un trabajo consensuado y en equipo. Se está dando prioridad a los GAT por su tamaño, juntas parroquiales, le hemos pagado a todas. Luego vienen municipios y prefecturas y el orden lógico es pequeños, luego medianos, luego grandes. Esta deuda que aparentemente parecía, como bien lo dice el ministro, insalvable, impagable, hoy es una realidad. Los gobiernos seccionales somos quienes estamos en contacto directo con la ciudadanía.
La deuda que mantiene el gobierno central con los gobiernos autónomos descentralizados responde a dos causas: la devolución del IVA y las competencias de riego y drenaje. En total, los municipios y prefecturas recibirán 172.64 millones de dólares durante los próximos 12 meses. De julio a julio serían un año que cancelaríamos todo, arrancando el día de hoy, que ya hemos pagado 14.5 millones de dólares. En la elaboración del cronograma se ha dado prioridad a los gobiernos locales más pequeños. Además, Arosemena anunció que el cupo de créditos desde el Banco del Estado aumentará y el plazo de pago subirá de 15 a 25 años. Las prefecturas van a tener un incremento del 67% en el cupo, municipios 57% y el total, el promedio de prefecturas y municipios, pasan de un cupo de 1.307 millones a 2.079 millones de dólares. Eso significa un 59% en porcentaje y 772 millones de dólares en dólares constantes y sonantes. Por otro lado, el próximo 15 de julio habrá una reunión para tratar la deuda del gobierno con el sector salud. El objetivo será establecer el cronograma de pagos e ir reduciendo los atrasos y las deudas con el IES y Ministerio del Ramo.